Cordial saludo a todos, cordial saludo profesora Ana Galindo. En esta oportunidad nos permitimos hacer entrega de la actividad ¿Cuáles son los momentos más importantes de la historia del derecho? El grupo está conformado por estudiantes de primer semestre, Germán Andrés Gómez Blandón, Blanca Lilia González Cruz, Luisa Fernanda Viana Vázquez, Carmen Milena Manso López y quien le habla, Jenny del Pilar Marroquín Palacio. En la historia del derecho vamos a hablar sobre la definición y la importancia. La definición y la importancia del derecho, la historia se considera la maestra de la vida, enseñándonos a aprender de los errores y aciertos del pasado. Voltaire la define como el relato de hechos verdaderos y Henry Marrow la describe como el conocimiento del pasado humano. Distinción de conceptos. Es crucial diferenciar entre acontecimientos históricos, que estos son con perdurabilidad e importancia, y los acontecimientos del pasado. La historia se convierte en conocimientos a través del trabajo del historiador. La objetividad de la historia. La historia no puede ser completamente objetiva, debido a la influencia de la perspectiva del historiador. Leopoldo von Ranke abogó por las presentaciones de los hechos, como realmente ocurrieron, pero la interpretación siempre lleva una carga subjetiva. El quehacer del historiador. En el quehacer del historiador, pues la historia es una disciplina retrospectiva que requiere una distancia temporal para evitar la falta de objetividad. El historiador debe analizar los hechos dentro de su contexto histórico y evitar juicios de la perspectiva contemporánea. El método del historiador incluye la selección de tema, búsqueda de testimonios, heurística, crítica de fuentes, ordenamiento, interpretación y exposición de hallazgos. ¿Qué es el derecho? El derecho es un orden normativo que regula la vida social, permitiendo el progreso colectivo. Se diferencia de otras normas por su fuerza vinculante que puede ser natural, que es el derecho natural, o creado por el hombre, que es el derecho positivo. La relación entre el derecho natural y el derecho positivo, existen tensiones entre el derecho positivo y el derecho natural. La idea es que su coincidencia, él debe basarse en los principios de justicia, de equidad para facilitar la organización social. Las categorías del derecho no es solo un conjunto de normas, debe entenderse como un ordenamiento social que asegura la convivencia y el desarrollo. La historia y el derecho son disciplinas interconectadas que reflejan la evolución del ser humano y su organización social. Ambos cambios requieren de un análisis crítico y contextual para ser comprendidos. La historia nos ofrece lecciones valiosas de vida, mientras que el derecho establece el marco normativo que guía nuestras interacciones. Historiografía del derecho. Principios del derecho. Las comunidades antiguas se regían por los principios que se convertían en normas jurídicas, ya sean escritas o consuetudinarias. ¿Esto qué quiere decir? Que sean tradicional, sean acostumbradas, usual, habitual, ordinaria. Diferenciación de normas sociales. La diferenciación de las normas. Entonces están las normas sociales que afectan la comunidad, los bilaterales, derechos y obligaciones recíprocas, ciertas que proporcionan seguridad jurídica, permanentes que buscan estabilidad, coercibles impuestas por el Estado. Naturaleza evolutiva del derecho. Aunque busca estabilidad, el derecho es dinámico y se adapta a los cambios sociales. La historicidad del derecho. El derecho tiende a ser conservador, sigue a los derechos sociales, transformándose en momentos de revolución. Su evolución es influenciada por factores ideológicos, psicológicos, económicos y políticos. Dentro de las categorías jurídicas fundamentales se descomponen 5 categorías: el sujeto de derecho, el objeto de derechos, el comportamiento de los sujetos, la relación entre sujetos y las normas jurídicas que no siempre son escritas. En la historia del derecho hay conceptos y delimitaciones.
Estudia el origen, transformaciones del derecho con delimitaciones. Entonces, material, que es enfoque a lo jurídico; espacial, donde abarca lo nacional, continental o lo universal; temporal, establecimiento de periodos históricos; clasificación de fuentes del derecho escritas. Buenas noches, mi nombre es Carmen Milena Mazo y les voy a exponer sobre tendencias de la historia del derecho. Desde el siglo XVIII, la historiografía se ha orientado hacia un enfoque supranacional influenciado por pensamientos filosóficos y etnológicos. Autores y contexto. Guillermo Floris, Margadán y Juan Pablo Pompillo han contribuido significativamente a la historia universal del derecho, explorando su relación entre la historia del derecho y comparado. Diferencias entre historia universal del derecho y derecho comparado. La historia universal del derecho se centra en la evolución de las normas jurídicas a nivel global, mientras que el derecho comparado se enfoca en las diferencias y similitudes entre sistemas jurídicos específicos, especialmente los derechos vigentes. Tendencias actuales. La investigación contemporánea, esta busca integrar las historias jurídicas a través de estudios temáticos y sectoriales, involucrando a historiadores de todo el mundo, como las instituciones que promueven este enfoque, que son la Sociedad de Jan Bodin para la Historia Comparada de las Instituciones y el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo. Periodificación histórica. La historia es continua y su división en periodos es convencional. La periodificación permite entender las transiciones y características de cada etapa, aunque presente desafíos con delimitación. Es esencial caracterizar cada periodo para extraer sus denominadores comunes y facilitar la comprensión del desarrollo histórico. Estructura del estudio. El libro aborda diferentes sistemas jurídicos desde el derecho primitivo hasta el común, destacando evoluciones de las instituciones y corrientes filosóficas que han influido en el desarrollo europeo y americano. Sistemas jurídicos contemporáneos. Los sistemas jurídicos actuales se clasifican en varias familias. Derecho neorromanista. Es una fusión del derecho romano y canónico, predominante en Europa continental y América Latina. Common Law, sistema anglosajón basado en precedentes judiciales, originado en Inglaterra. Sistema socialista, surgido tras la Revolución Rusa, con influencia de Europa del Este y algunos países como Cuba. Derecho musulmán, basado en principios religiosos, predominante en parte de África y Asia. Este enfoque integral permite una comprensión más profunda de la evolución del derecho y sus diversas manifestaciones en el contexto contemporáneo. Un cordial saludo, mi nombre es Germán Andrés Gómez Blandón y tengo la oportunidad de darle continuidad a nuestra presentación Historia del Derecho, tomando como referencia la Edad Antigua. Muy bien, tenemos el derecho primitivo que está cubriendo una etapa que va desde 10.000 años antes de Cristo y para el caso que voy a abordar lo desarrollaremos hasta el 150 años antes de Cristo. Desde luego el derecho primitivo permite identificar los primeros vestigios del derecho en lo que conocemos hoy en día. Por tal motivo podemos identificar desde el derecho de familia, derecho comercial, derecho civil y algunos elementos del derecho penal. Teniendo en cuenta que se trata de una etapa de la historia bastante amplia, es importante establecer un resumen y en ello se puede identificar las más antiguas expresiones legislativas que aparecieron en Asia, África y el Medio Oriente. De otra parte, se analiza con detenimiento el derecho mexicano en su etapa precortesiana, un elemento que se distingue como predominador de la sociedad primitiva. Estas expresiones corresponden al llamado periodo de la indiferencia de la norma. ¿Qué quiere decir? Los pueblos no distinguen entre las normas religiosas, morales, del trato social, de las propiamente jurídicas. ¿Qué quiere decir ello? Que entonces que hay una vinculación totalmente arraigada entre cada uno de estos elementos, donde muchas veces se privilegiaba la parte religiosa moral de las propiamente jurídicas. Ahora bien, es preciso indicar algunos apuntes generales sobre la prehistoria del derecho, donde básicamente se puede establecer el derecho es una disciplina que atiende la vida social y la historia es una disciplina que se ocupa de las acciones del hombre.
Un elemento que es de resaltar es que a través de la paleología, paleontología, antropología y otros, los historiadores del derecho han podido estudiar las primeras manifestaciones jurídicas en los inicios de la vida humana. ¿Qué quiere decir? Que a través de todas esas expresiones de comunicación mediante los grabados en piedra es que se puede identificar de buena manera qué era lo que se concebía como derecho en estas sociedades de etapas tan antiguas. El hombre aparece en el Pleistoceno o primer periodo de la época cuaternaria, paleolítico o edad de la piedra tallada. Entonces quiere decir que por medio de todos estos elementos que estaban estructurados en las piedras se podía hacer una lectura de esos primeros vestigios de derecho que se establecían. Ahora bien, en este momento ya vamos a abordar cómo dentro del derecho primitivo se empieza a destacar la prehistoria del derecho, donde las mujeres, el matriarcado, empezaron a tener un papel protagónico en el surgimiento de las diferentes ramas del derecho. Habíamos pasado entonces para la época del momento de la caza y la pesca a una economía centrada en la agricultura, donde desde luego había un predominio de la mujer en la cultura. Esto entonces permitió establecer qué fue lo que pasó con el derecho. Toda norma de conducta se presenta de forma consuetudinaria. ¿Qué quiere decir? Que es el uso de la costumbre repetida en cada comunidad y costumbres que son aceptadas y desarrolladas por los diferentes miembros de la comunidad. En cuanto a las instituciones, en estas sociedades primitivas se desarrolla el derecho de familia, que gran parte de eso es gracias al surgimiento de la mujer, el matriarcado, y de allí entonces se concibe el derecho de familia como uno de los elementos más preponderantes dentro de esta etapa. Luego se extiende el derecho de propiedad y de forma incipiente el derecho de obligaciones y los contratos. Entonces, a raíz de esos excedentes de producción que se generó en la etapa de la agricultura, empieza a surgir el comercio en sus primeras expresiones, comercio primitivo, así como el derecho penal también incipiente, porque habían diferentes dificultades para poder desarrollar las actividades de comercio enmarcados dentro de un proceso que permitiese el derecho justo y representativo. Entonces allí aparecieron dos figuras muy importantes, el juez y el sacerdote como las máximas autoridades. El delito era confundido con el pecado. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablábamos inicialmente, que había una identificación o poca identificación más bien entre ese derecho jurídico, pero también la norma, la moral y lo religioso. Muy bien, ahorita entonces ya damos un gran salto de la etapa y ya pasamos del 10.000 donde nos encontrábamos a hablar del 2061 y 2043 años antes de Cristo. ¿Qué se identificó? Primeras expresiones legislativas. Provienen de Asia, específicamente de Mesopotamia, corresponde a la cultura acadia y sumeria. Las 29 leyes, casi todas aplicadas al derecho penal. Se establece el principio de la compensación pecuniaria para delitos de lesiones corporales y relativos al daño de la agricultura. Ahora bien, uno de los elementos de mayor representatividad surge el Código Hammurabi, que es un texto legislativo más destacado y completo del mundo mesopotámico, descubierto por Susa en 1901 y 1902, arqueólogo McNamee, promulgado entonces en 1753 años antes de Cristo, en honor a Hammurabi, es el sexto rey de la pirámide dinastía babilónica. Entonces, en líneas posteriores vamos a analizar un poco más al detalle en qué consistía este código Hammurabi, que desde luego es una de las expresiones más representativas del derecho jurídico en la historia. El código Hammurabi como una de las expresiones desde luego más fuertes, donde marca un hito porque el rey Hammurabi permite establecer mediante escrito una serie de normas, de conductas, de códigos que en líneas generales nos establecen lo siguiente. Se constituye un estado laico, el rey asume todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Prevalece el poder temporal sobre el poder religioso. Consta de 284 artículos.
En su gran mayoría los delitos penales y crueles. Se hablaban de muerte, de castigos corporales, mutilaciones y todo esto sometido ante la picota pública. Delitos contra el Estado, los más sancionados y los más severamente implicados en la vida de las personas. Considerados delitos la brujería y el falso testimonio. Hay un elemento muy preponderante dentro de esto que prevalecía el orden, el Estado, el rey sobre la vida de las personas. Como elemento adicional dentro de ese código Hammurabi se puede identificar cómo se incluyó algo muy referente dentro de la historia del derecho conocido como la ley del talión, que es la reciprocidad, ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir que la pena debe ser igual de equivalente al delito que se cometió. Por eso se establecía que la ley del talión era sanguínea, salvaje, que llevaba a la muerte, a la desmembración y a las penas de sometimiento de maltrato corporal. De otra parte, en estas épocas no se distingue entre el derecho penal y el derecho civil. Sin embargo, hay normas sobre este último. Entonces, dentro del derecho civil se empezaron a establecer normas que van orientadas hacia identificar aspectos como el matrimonio, el divorcio, el repudio, la patria potestad, la adopción y el patrimonio. Derechos sucesorios, propiedad, contratos, arrendamientos, deudas, comisiones. Finalmente, se consideraban 4 tipologías de hombres: los que son libres, los que son semilibres, los que son siervos y esclavos. Se identificaba que se adquiría un hombre en la calidad de esclavo o de siervo por descendencia, por deuda o por compra que la persona desarrollara en su debido momento. Ya para finalizar parte de la etapa primitiva que nos lleva hasta el año 130 a.C., podemos identificar otras expresiones legislativas aparte de la mesopotámica, y es el Código Manó, originario de Asia, India específicamente. Hablaríamos del siglo VI y III a.C. Se componía de 12 libros que hablaban sobre el derecho público y el derecho privado. Contiene normas jurídicas, morales y religiosas. Ejercían su eje accionar sobre las conductas del ser humano, la política civil y moral. Destaca en él múltiples conductas, específicamente hablaba sobre la mujer y el sistema de castas de la India. Por otro lado, encontrábamos el Código Público y General, originario de China, año 2023 a.C., donde identificaba las clases sociales. Entonces allí se encontraban los nobles, los sacerdotes y los esclavos. Desarrollo de derechos agrarios y tributarios. Esta fue una etapa donde hubo grandes desarrollos de los componentes agrarios, tributarios y del comercio. Entonces se desarrolló de forma también significativa el derecho de familia. Sin embargo, también se aceptaba la poligamia. Los bienes del padre pasaban al hijo mayor. El delito de alquimia y la huida era considerado una pena por capitación. Desarrollo de las relaciones internacionales, muy elemento preponderante dentro de la cultura china y los códigos de justicia chinos. Se desarrolla el comercio y ruta de la seda, entonces en cuanto a ello se empieza a fortalecer el derecho comercial. Y finalmente hay otros elementos de comercio como las especias, la vajilla y el té. Con esto entonces finalizamos esta parte del derecho primitivo que nos lleva hasta el año 130 a.C. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Viana Vázquez y a mí me correspondió el derecho en la antigua Grecia. Es importante conocer un poco sobre la geografía de donde se ubicaba esta región, y es en la península más oriental de Europa, sobre el mar Mediterráneo. Debido a su ubicación, era una cultura mucho más avanzada en diferentes aspectos. Su fuente principal de economía era el comercio. Adicional a eso, pues eran marítimos, eran pueblos marítimos, y esto hacía que tuvieran una serie de lenguaje o de herencia oral
muy avanzada. Entre ellos aparece el estudio de los poemas homéricos, que se trataba de la definición a través de mitos, leyendas, y de allí es donde surgen toda la mitología griega que justifican los escenarios o las situaciones del común a partir de los grandes dioses, en donde aparece la diosa del amor, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, entre muchos otros más. Pero, ¿qué legado deja a nivel jurídico la antigua Grecia a nivel occidental? En realidad son tres temas principales. La primera, una discusión filosófica, porque dentro de sus mayores representantes fueron los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron los primeros que dieron las ideas o los conceptos sobre leyes, normas y como tal democracia. Entonces, la primera discusión filosófica jurídica en torno al concepto de justicia, que es un tema mucho más avanzado para ese momento. Su transición a través del tiempo de regímenes aristocráticos a oligarcas y por último a demócratas o democracia, que es lo que aún en nuestra actualidad desarrollamos muchos estados. Dentro de las reflexiones filosóficas y políticas de los griegos, esos son los legados más importantes que ellos dejan. Pero adicional, dentro de esas culturas que deja la antigua Grecia a nivel occidental, aparece la actividad civilizadora de los romanos a partir de la conquista de Europa. Eso fue fundamental. De allí surgen muchísimos cambios a nivel de lo que se trataría de estipular como leyes, como derechos, como participación ciudadana, social, y el impacto de la religión judeocristiana. Pero adicional a eso, la contribución de la antigua Grecia a la cultura jurídica occidental es definida por Pampillo Baliño como, primero, por ser novísima, lo que significa es que antes no se hablaba de derecho ni de leyes. A partir de los primeros pensadores, en este caso los filósofos, fueron apareciendo las primeras ideas de derecho. La segunda es la iniciación de la transición de la secularización. ¿Qué significa esto? La división entre las normas jurídicas con las normas religiosas. Empezaron a notar que era necesario hacer esa división para poder ejecutar de forma adecuada estas normas o no tan sesgadas. La tercera, contemplar al hombre de forma integral con el cosmos. Esos fueron como los tres pilares importantes que dejó la antigua Grecia a la cultura occidental. Y como último, que es la más importante, es esa transición de esa secuencia aristocrática a oligarquía y por último lograr dar los primeros inicios de la democracia. También su experimentación en torno a regímenes constitucionales en diversas ciudades o estados. El derecho de Esparta fue una poderosa ciudad del estado griego y fue famoso por la creación de los grandes militares y guerreros. Toda la sociedad giraba a través del desarrollo militar. Incluso desde la educación infantil eran preparados para ser grandes guerreros y conquistadores. Se ubicaba en el Valle de las Laconias, en el suroeste de la península del Peloponeso, y fue demasiado importante ya que se enfrentó a Atenas en la guerra del Peloponeso. Adicional a eso, el gran legado que deja Esparta a nivel occidental es un símbolo de disciplina, fortaleza y militarismo. Para poder entender el derecho de Esparta hay que hablar necesariamente de Licurgo, la cual creó la constitución que fue denominada la Gran Retra. Esto data aproximadamente de su estructura sociopolítica desde 700 a.C. Fue escrita por un gran sabio, el cual cuenta la leyenda
que consultó al oráculo de Delfos para que pudiera tener la sabiduría de poder escribir las normas y las leyes. Esta constitución se le ha denominado la Gran Retra, la cual cuenta con una serie de normas que más adelante las contemplaremos. La constitución y la organización del Estado, que se llamaba la Gran Retra, estaba compuesta por 4 elementos fundamentales y muy característicos. La primera, la monarquía dual, la cual se compone de 2 reyes muy prestigiosos que representaban a 2 casas, generalmente que eran rivales y eran personas que heredaban estos poderes y eran altas autoridades religiosas. La segunda, un consejo llamado Jerusia, el cual estaba compuesto e integrado por 28 ancianos, escogidos por elección y entre las familias más nobles y prestigiosas de Esparta. Una asamblea electiva llamada Apela, la cual estaba constituida por mayores de 30 años, adultos mayores de 30 años, y que eran los encargados como de legislar todas estas normas en su momento. Y por último, los 5 magistrados llamados eforos, que eran personas muy prestigiosas, en donde tenían tenían una autoridad moral de todos los ciudadanos, pero adicional a eso tenían 2 funciones supremamente importantes, que eran las relaciones internacionales y diplomáticas. ¿Cuáles fueron esas leyes que constituían la Gran Greta? El primero, el derecho militarista como pilar, en donde hablan y describen cuáles eran las funciones de los militares, cuáles eran las estructuras a nivel social y cuáles eran los derechos a los que ellos podían acceder. Lo segundo era la posesión de tierras igualitarias, para lo cual era sumamente importante que no hubiesen diferencias en cuanto a adquisición de tierras, porque esto podría generar diferencias de poder y en una constitución o en una sociedad altamente militar esto podría llevar a guerras internas. La educación enfocada para la guerra generaba hombres viriles, incluso desde la natalidad ya se pensaba en tener hijos que fueran grandes conquistadores y para eso eran desarrollada su educación. Ellos tenían capacitaciones desde la educación infantil como guerreros. Las segundas prácticas era la práctica sexual de la eugenesia, en donde si el hombre no poseía condiciones naturales que pudieran generar hombres o adultos o adolescentes aptos para la guerra, permitían que sus esposas tuvieran relaciones con hombres que pudiesen mejorar su legado. Asesinaban a niños enfermizos y esto era que no eran aptos para pertenecer a una sociedad de hombres guerreros. Entonces todos aquellos niños que llegaban con algunas malformaciones congénitas o en enfermedades infantiles eran asesinados. Y en resumen, era un derecho primitivo y aislacionista porque tampoco permitían que ellos salieran a tener conocimiento de diferentes normas, leyes o a relacionarse con otras culturas para evitar que hubiesen cambios de pensamiento social y por ende legislativo en su caso. Ahora nos corresponde el derecho de Atenas. Atenas fue reconocida como una ciudad ampliamente académica, filosófica, matemática y dejó un gran legado de arte en la ciencia occidental. Adicional, en el siglo V se convirtió en el centro de literatura más importante y de filosofía, y de allí surgen los 3 pilares conocidos como los grandes filósofos que dejaron un legado muy importante en el derecho, como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros. Pero ellos son los que dejaron representado más las ideas de leyes como tal y las que vamos a abordar a continuación. Es conocida como la cuna de la democracia y entre ellos aparece los famosos diálogos de Platón
y allí nombran a Gorgia, uno de los filósofos más importantes por la oratoria, y él definía que en la voz y en la dedicación de las ideas estaba la formación para la defensa. La República, en donde está inspirado en los ideales de Esparta y el militarismo, pero así en su fuerza como en su disciplina. La política, donde aboga por un gobierno de leyes en sustitución de un gobierno de hombres. Y las leyes que están dadas mediante un diseño de educación pública en donde fuera un voto directo para elegir a los magistrados. Esos fueron como los primeros legados, las primeras formas en donde se empezó a hablar de las primeras bases de democracia por parte de Platón y por parte de otros filósofos. En la obra que deja Aristóteles para el derecho propone el famoso esquema de las tres clases constitucionales en la monarquía, en donde habla de la tiranía, la oligarquía y la demagogia, en donde dice sobre las conductas viciadas y que pueden generar grandes daños a un desarrollo social de derecho. La teoría de los tres poderes, el deliberativo, el judicial y el ejecutivo, deja como grandes legados para el inicio de la democracia. La sociedad ateniense se conformaban por hombres libres y esclavos. La población libre se dividía en tres clases sociales: los nobles, los agricultores y los obreros libres. Los agricultores podían poseer o no tierras, y los obreros libres fueron los que construyeron las grandes urbes y que se constituían posteriormente como estados. Estaban gobernados por rey vitalicio. Con el paso del tiempo se limitó a un periodo inmediato de 10 años y posteriormente se bajó a un cargo de magistrado electivo anual. El rey, que ahora era magistrado electivo anual, no solamente gobernaba, estaba acompañado de 2 arcontes, los cuales estaban encargados de la administración de la ciudad en términos generales, y el otro se encargaba de las funciones militares. A su vez, tenían un instrumento de control para que se cumplieran las leyes y evaluar si hubiese sido un buen gobierno y si por el contrario hacer sus respectivas correcciones. En 621 a.C. surge el primer código de forma escrita en Atenas. Los arcontes destacados encontramos a Draco en 621 a.C., el cual se reconoce por las leyes con alta severidad y contemplaba la pena de muerte inclusive para infracciones menores. Solón fue reconocido como de uno de los arcontes conciliadores por traer leyes y normas más sociales. Dentro de sus principales fue derogar las leyes impuestas por Draco por considerarlas altamente lesivas y severas. Dentro de las principales de Solón fue anular las deudas de campesinos humildes, eximir de impuestos directos a los ciudadanos, permitir la participación ciudadana dentro de la administración del Estado, formar 4 clases sociales: los ricos y poderosos, caballeros, los pequeños campesinos y los villanos o clase de indigentes, que eran los que menos aportaban a este nivel socioeconómico. Permitió el derecho al voto a los ciudadanos libres y adicional aparece las primeras leyes de testamento, donde deja de lado el patriarcado y le da gran importancia a la familia en cabeza de la mujer. Aparece el Estado como protector de los huérfanos en cuanto a un proceso de educación y permitir el acceso a la formación. Posteriormente aparece Clístenes 470 a.C. para ejecutar nuevas reformas político-administrativas. Aparecen los arcones, que eran elegidos por votos directos de la asamblea. Eso fue una de las leyes impuestas por él. Y otro de los cambios importantes fue la creación de un cargo militar de estratega. Y por último encontramos a Pericles en el siglo V a.C. Él fue el que consolidó
la gran democracia o el gran estado democrático que aún se conserva en Atenas y fue considerada la edad de oro por la democracia plena del momento. El derecho romano se desarrolló en diferentes épocas de la sociedad romana antigua, desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Los principios fundamentales del derecho romano son vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada cual lo suyo. El derecho romano es la base del orden jurídico moderno a nivel mundial, excepto naciones con las que se aplica el derecho musulmán, hindú y chino. El derecho romano es la base fundamental para los textos legales de muchas culturas y civilizaciones, entre ellas la legislación civil en Europa y América Latina. El derecho romano se caracteriza por establecer normas que imponen deberes sociales y las bases de la convivencia de la población, reflejar importantes cambios del orden jurídico en la antigua Roma, ser el antecedente de la división de poderes de derecho civil en la actualidad, ser bilateral, es decir, requiere interacción de dos o más partes, ejemplo, Estado y pueblo. Los periodos del derecho romano son la monarquía. La monarquía se extiende desde mediados del siglo VIII a.C. hasta el año 509 a.C., cuando se expulsa al rey Tarquino el Soberbio, cuyo gobierno fue el último ejercido por reyes romanos. Su característica principal, el poder era ejercido por el rey, quien a su vez era el jefe político, militar y religioso. El periodo republicano inicia con la caída de la monarquía en el siglo V a.C., culmina con el otorgamiento por parte del Senado romano de poderes absolutos a Octavio Augusto en el siglo XXVII a.C., sistema de gobierno no vitalicio renovado periódicamente por consulta popular. En este periodo se publican las 12 tablas dando inicio formal al derecho romano constituyendo un estado de poderes. Se elegía a un grupo de magistrados democráticamente en asambleas populares. Ellos se encargaban de funciones asignadas mientras el Senado se ocupaba de dictar consultas con rango de ley. En este periodo se intensificó la tensión entre los patricios, quienes representaban la clase alta, y los plebeyos, que representaban la clase baja. El imperio inicia en el año 27 a.C. hasta el año 476. Surge un estado autoritario sometido a la voluntad de emperadores tales como Augusto, Calígula y Nerón, entre otros. En este periodo Roma alcanzó su máxima extensión territorial de 5 millones de kilómetros cuadrados. El poder se concentra de manera absoluta en el Estado, en manos del emperador, quien gobierna a través de constituciones imperiales. En el año 380, el imperio asume como religión oficial el cristianismo. Posterior a ello, se divide en dos partes y es allí donde nace el Imperio Romano de Oriente.